El príncipe Harry ha llegado ya al Reino Unido de la Gran Bretaña y lo ha hecho con una fuerte polémica. Y es que no se va a reunir con nadie de su familia, al menos ni con su padre ni con su hermano. Pero es que además sigue un poco el desprecio, en este caso del rey, anunciando pues una cita con William para otorgarle un título que curiosamente iba para Harry. No es la única noticia que tenemos, porque Kate Middleton también parece que está incluida en esa cancelación de la monarquía británica. Y es que parece, esto ya creo que lo comentamos, pero ahora hay un montón de medios que se están haciendo eco el nuevo papel de Piper, la hermana de Kate Middleton, dentro de la familia real. ¿A qué está jugando la monarquía inglesa? Pues desde luego no lo sabemos, pero desde luego a Carlos III no le van a dar el título de padre ejemplar. Bueno, vamos a ir con esta noticia. El príncipe Harry ha viajado a Reino Unido, ha llegado a Londres, según informan los medios británicos, y lo ha hecho solo, sin Meghan Markle ni, por supuesto, con sus hijos Archie y Lilibet. ¿Para qué? Si el abuelo no los quiere ver. Es la primera vez que el príncipe Harry toma un vuelo de 10 horas desde Los Ángeles al aeropuerto de Heathrow, desde la visita que tuvo en febrero, cuando se le diagnosticó cáncer a su padre, el rey Carlos III, de 75 años. En su momento ya hablamos de esa polémica reunión de apenas 30 minutos, con Camila presente como condicionante del padre, y el comunicado que mandó ayer Buckingham Palace dijo que desafortunadamente pues que no iba a haber reunión posible debido a la apretada agenda de su majestad. Llama la atención bastante, porque en todo esto la revista Gala ha sacado, pues además ha sido bastante crítica, porque ya directamente pues hablan de feo, tanto del padre, quizás por un posible pacto con William, al príncipe Harry, y luego veremos también que a Kate Middleton. El Palacio ha vuelto a mandar un comunicado, el Palacio de Buckingham, porque va a anunciar un nombramiento conjunto entre Carlos III y su primogénito, el príncipe William. Parece que el buen momento lo es todo, y desde Palacio pues son conscientes de ello. Con rumores de regencia, de abdicación, con rumorología en torno a una mala relación entre el padre y los hijos. Parece que ahora hay un acercamiento, no sabemos si interesado. Lo que tenemos claro es que Harry ha sido bastante diplomático con esto, diciendo que entiende la agenda apretada de su padre. Pero vaya, resulta curioso, ¿no? Desde Buckingham Palace dicen que han recibido la respuesta del equipo de Harry, diciendo que el duque comprende la apretada agenda de su padre y otras prioridades y espera verlo pronto. Este espera verlo pronto viene por parte del equipo de Harry. Me hubiera gustado que Buckingham Palace hubiera lanzado un mensaje en esa misma dirección. En cualquier caso, ya han salido los abundantes de la Royal Rota a dudar seriamente del motivo del monarca para no reunirse con su descendiente más joven. Y dicen que es sorprendente que el rey y Harry no se reúnan en absoluto, y tal vez sea una señal de cuántos puentes aún quedan por construir. No puede ser una coincidencia que Buckingham haya elegido este momento para anunciar una cita justo con el heredero, el príncipe William. Según el anuncio de la familia real, estarán juntos el próximo lunes por un motivo especial en el centro de aviación del ejército en Middle Wallop. Su Majestad el Rey entregará oficialmente el puesto de coronel del Cuerpo de Aviación del Ejército a Su Alteza Real el Príncipe Gales, cosa que llama bastante la atención porque precisamente quien sabe manejar un avión es Harry, y hay voces que indican que este título iba para su hijo menor. Pero bueno, parece que las cosas funcionan un poco así. Esta información viene recogida en el Daily Mail, en el Mirror, y bueno,
Sí es verdad que en agosto del año pasado el rey Carlos anunció que William asumiría el cargo de coronel en jefe del cuerpo aéreo del ejército. Y bueno, pues en este caso William parece que sigue los pasos de su padre. Suena a vendetta, suena a venganza contra Harry. Y en este sentido, Harry no es el único perjudicado, sino también Kate Middleton. Ha salido una información que dimos hace tiempo, hace unos días, pero a mí me sonaba un poco rara, ¿no? Esa información. Lo curioso es que ya lo están recogiendo medios internacionales. Además, dicen que un ex chofer real de prisioneros de guerra dice que a menudo Will le daba el fuchi a Kate Middleton en el coche, es decir, le daba una especie de trato silencioso. Dice, a menudo se echaba a llorar porque él simplemente la ignoraba cuando ella le hablaba. Pues aquí tenemos más datos un poco de la relación entre William y Kate, con todo el hermetismo que rodea en este caso a la princesa de Gales. Y la prensa británica, yo lo estoy leyendo en medios latinoamericanos, pero ellos citan a la prensa británica como fuente, ha revelado que Pippa Middleton llamará mucho más la atención cuando su hermana ascienda al trono y tendrá un rol fundamental. Yo me muestro bastante escéptico con este tipo de noticias porque, no sé, me da un poco la sensación de que son un poco las noticias un poco de la Royal Rota, que como hemos visto pues se confunden muchísimo. Iba a haber encuentro entre Harry y el padre y al final no lo ha habido. Y así un poco con todo, ¿no? Entonces, bueno, esta prensa británica ha comenzado a especular qué pasaría cuando Kate Middleton y el príncipe William asciendan al trono de Inglaterra y han sacado a relucir el nombre de Pippa, la hermana de la princesa. Dice, los medios de comunicación británicos han rumoreado, ante una hipotética muerte de Carlos III y la ascensión de los Gales como los nuevos reyes de Inglaterra, que esta familia vaya a tener un importante rol, con el que podría ayudar a Kate una vez que ésta se convierta en reina consorte. Yo he llegado a leer en la prensa latinoamericana algún titular de que la ha nombrado como una especie de dama de honor. Dicen que la vida de Pippa pudiera cambiar de manera considerable cuando su hermana y el marido de esta, en este caso William, lleguen al trono, ya que ella se convertiría en una especie de acompañante. Yo creo que estos han visto mucho de Crown, esa relación que había entre la princesa Margaret y Isabel II, y yo creo que prácticamente han copiado un poco el argumento de eso, pero bueno. Dice, tiene que ser alguien en quien la reina pueda confiar, y quién mejor que su hermana. Mientras el mismo medio comparaba esta misma relación con la que se ha dado entre la reina Camila y también su propia hermana, Annabel Elliot, el mismo medio señalaba que Pippa Middleton funge como especie de compañera no oficial en la que Kate puede confiar y de quien puede recibir varios consejos. Incluso se sabe en este caso que la hermana de Camila la ha acompañado en diferentes apariciones, aunque siempre ha querido tener una especie de perfil discreto, perfil bajo, y que pasa prácticamente desapercibido. Algo que los expertos contemplan que también pudiera pasar con la hermana menor de la princesa. Esta teoría dicen que no suena tan descabellada, teniendo en cuenta lo unidas, lo cercanas que son Pippa y Kate, y que tienen además un estilo de vida familiar muy similar. Desde que la princesa de Gales se encuentra convaleciente, aquí ya no dan datos, no hablan de cáncer, no hablan de cirugía abdominal, simplemente convalecencia. Ha trascendido que su hermana se ha convertido en un gran apoyo para ella. Además, tenemos declaraciones de la biógrafa de Camila, Angela Levin, que dice que sí, que se están llamando constantemente. Bueno, esta señora pincha los hilos telefónicos. Dice, hay alguien con quien Kate habla a diario, así que cuando llegue a reina se querrá comunicar con su hermana Pippa todos los días y estar al tanto de cómo les va a cada miembro de su familia. Bueno, pues yo perdonadme, pero yo me sigo mostrando bastante escéptico
Me parece que es una burla total, no por Paipa en sí, sino porque se hable de que Paipa va a tener un papel dentro de la familia real en el caso de que William y Kate asciendan al trono de Inglaterra. Me parece una burla, viendo un poco lo que le ha pasado a Harry en estos momentos, que ha vuelto a sentir el desprecio más absoluto por parte de su padre y también por parte de su hermano. Curiosamente, a su hermano dicen que va a hacer una visita a Cornwall, y bueno, pues yo me pregunto, mandas un comunicado diciendo que vas a espaciar un poco tus eventos públicos y que vas a hacer mucho trabajo desde casa, pero desde entonces se van reportando varias salidas de ti, cuando tú fuiste tú el que lo puso, la excusa de la mujer, de que tenías a tu mujer enferma, a tu padre también, pero tu padre está mejor ahora. Y de verdad, o sea, Harry viaja a Inglaterra, viaja solo, podíais tener la oportunidad de encontraros con él, y no lo hace ni el padre ni el hermano. Pues yo qué queréis que os diga, me parece un feo más, un desprecio más. Y como después de este viaje a Londres, Harry va a viajar a Nigeria con Meghan Markle, e incluso, bueno, han dicho que en la prensa británica pues que está vetada de cubrir ese viaje, pues veremos un poco qué es lo que pasa, pero a mí me da que en este sentido Harry va a triunfar en ese viaje, la prensa británica lo va a poner fatal, diciendo, no sé, inventándose cualquier noticia, y el resto del mundo veremos cómo en este caso los duques de Sussex, Harry y Meghan, triunfan y tienen éxito con esa visita en África, mientras que estos siguen igual. Aquí ya, bueno, pues podemos pensar un poco quienes no están haciendo las cosas bien. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.